me permito pedirle... ¿Dónde estaba usted en el año 1973? ¿Esperanzado y feliz porque venían las elecciones y porque se podía empezar una nueva etapa? ¿O en una nube de Valencia? No me digas vos, chiquitín, que no habías nacido, porque tampoco habías nacido para la época del descubrimiento de América y sabés que Colón nos descubrió. Así que, claro, lo que pasa es que eso te lo enseñan en el colegio, lo de Colón. En cambio, lo del 73... De Cámpora, no sé, era muy chiquito. La verdad que no me acuerdo. En el 73 tenía 7 años, no me acuerdo nada. Y creó una gran expectativa en una idea de liberación. Preferiría no hablar de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me dice nada, absolutamente nada, caos. Para mí Cámpora no fue presidente, prácticamente. Del año 73, bueno, un año de grandes esperanzas para la mayoría de las masas populares. Nuestro justicialismo levanta nuevamente sobre el pedestal de los valores materiales la vertical de sus objetivos espirituales. El triunfo de Cámpora fue saludado con estruendosas manifestaciones populares. Cuando asumió el 25 de mayo de 1973, hubo una multitudinaria concentración en Plaza de Mayo. Después de la transmisión del mando, los otros comandantes abandonaron la Casa Rosada en helicóptero, pero Lanusse se negó a usar esa forma y se alejó en su automóvil, pese a que poco antes la custodia del almirante Carlos Coda había tenido una refriega con manifestantes que los escupían, con un saldo de 12 heridos. Parte de la multitud marchó desde Plaza de Mayo hacia la cárcel de Villa Devoto, para lograr esa misma noche la liberación de los militantes detenidos. La presión era tan grande que Cámpora firmó un indulto válido para todos los presos políticos en todo el país. De Villa Devoto salieron así los integrantes de las llamadas formaciones especiales que estaban presos, pero también acusados por hechos represivos, incluyendo a los imputados por el asesinato de la estudiante marplatense Silvia Filler y delincuentes comunes como el narcotraficante François Chiappe. El gabinete de Cámpora fue un mosaico que representó las contradicciones partidarias. Había allí hombres gratos para el ala radicalizada, como el ministro del Interior, Esteban Rigui, que ordenó quemar los prontuarios políticos policiales. El canciller Juan Carlos Puig, junto a ultraortodoxos como el ministro de Trabajo Ricardo Otero, un bandorista de la primera hora, y el ministro de Bienestar Social José López Rega, un ex cabo de policía que soñaba con cantar Rigoletto en el Colón y se hizo ascender a comisario general. Ministro de Economía por decisión de Perón fue el empresario José Bergelbart, que había instalado durante el gobierno de Lanusse la productora de aluminio Aluar y ahora propiciaba un pacto social para lograr la inflación cero. La llegada de Cámpora al gobierno determinó también una serie de episodios enojosos, como la toma de edificios públicos, universidades y medios de comunicación estatales por grupos armados que representaban a una u otra de las tendencias peronistas en pugna. Coronel, el hecho de que usted y el general Calcaño apuntalaran o organizaran el operativo Dorrego ha hecho decir a muchos historiadores que de algún modo usted y el general Calcaño simpatizaban con Montoneros. ¿Esta fue una orden del gobierno de Cámpora de armar el operativo Dorrego? Nosotros no, en manera alguna, simpatizamos con Montoneros, ni tampoco con la extrema derecha del peronismo representada por este nefasto personaje, ahora enfermo lamentablemente, que fue López Rega. A nosotros nos tratábamos, y lo hacíamos, de mantener una actitud únicamente profesional. Pero el día... Bueno, ahí vamos. El día 25 de mayo, Tomás, el ejército fue escupido en la calle. El general Pomar, que era el jefe de las tropas de desfile, fue vilipendiado, ¿no? Fue insultado. Se van y nunca volverán. Nosotros teníamos esa ansiedad, que ahora es casi más perentoria, digamos, de integrar el ejército con su pueblo. Es decir, nosotros sufríamos, porque ya los militares no podían andar de uniforme por la calle. Fíjese esto cómo se agrava después. Y este es el motivo de una serie de proyectos, una serie enorme de proyectos de hacer que el ejército
no pueblo de ejército, porque son dos magnitudes diferentes, sino el ejército dentro de su pueblo volviera a tener el cariño, el afecto, el respeto, la admiración de sus conciudadanos, si era posible. Y en ese contexto se inscribe el operativo Dorrego, que era trabajar en una zona inundada, es decir, un desastre de la naturaleza, civiles y militares. Y eran las juventudes políticas con los militares. Lo que pasa que las juventudes políticas, las más importantes, era la juventud peronista. Yo debo aclarar, y esto me hace un descargo porque ideológicamente tengo una responsabilidad en el operativo Dorrego, se lo estoy diciendo en este momento, el acercamiento del ejército junto con su pueblo. Yo ni siquiera estuve, ¿no? Al que estaban ahí en el terreno era el general Videla, estos reos que están en Magdalena, Arguindegui y muchos otros más, que eran los que confraternizaban con los muchachos peronistas que estaban allí, ¿no es cierto? ¿Cree usted que Videla, Arguindegui y el grupo de oficiales del ejército que están ahora en Magdalena presos, confraternizaron con los montoneros en el operativo Dorrego? Por supuesto, hacían los fogones juntos a la noche, trabajaban bien, se pintaron escuelas, se desagotaron unas sequias, se limpiaron campos, realmente... Coronel, nos dan muy poco tiempo. Usted habló de una división en el peronismo. ¿Esa división de qué modo gravitó sobre la relación entre lo que usted ha definido como pueblo y ejército? Al principio decía que queríamos 6 años de democracia, y eso fracasa por la lucha interna del peronismo. Por un lado, una guerrilla demencial, que no comienza en el 73, recuerde que la muerte de Aramburu es en el 70, ¿no es cierto? Y por otro lado, las 3A, esta extrema derecha que también tenía procedimientos realmente inicuos. Es decir, y que se ve eso en la masacre en Ezeiza, es decir, las dos fracciones del peronismo, en definitiva, en su afán de conquista del poder y por encima de otras consideraciones, son a mi juicio las que hacen fracasar el proyecto. Bueno, desgraciadamente en Ezeiza chocan dos ideas. Una creo que era la que llevaba mayoritariamente la gente, el reencuentro con Perón, con su líder, la posibilidad de mostrar que éramos todos los que queríamos llevar adelante un proceso de gobierno popular y una posibilidad de realización para todos los argentinos. Ahí estaba la juventud. Del otro lado, desgraciadamente, comenzaba una conspiración. Era la forma de manejarse de los grupos elitistas, de aquellos que no habían hecho nada durante 18 años de lucha por el retorno de Perón, de aquellos sectores que además no saben vivir en la convivencia democrática, a cara descubierta, junto a la gente, en la posibilidad de discutir casa por casa, o en los bares, o en los cafés, o en la universidad, o en la fábrica. En Ezeiza, quiera o no, se enfrentaron armados dos tipos de grupos. Uno, evidentemente, respondían a José López Rega. Uno, desgraciadamente, respondía a José López Rega, y creo que fue el único grupo que desató la violencia y disparó a mansalva contra el pueblo. Los otros no, digamos los montoneros. No, los otros no dispararon. Los otros tenían una posibilidad que era su número, el estar con la gente. Y vos fijate que se dispara desde un palco hacia la multitud. Se torna cada vez más crítica la situación. Ustedes podrán escuchar probablemente algunos de los disparos. El 20 de junio de 1973 estaba previsto el retorno definitivo de Perón al país, que un año antes no había podido convertirse en apoteósico por las rígidas medidas de seguridad ordenadas por la NUCE. Cámpora fue a buscar a Perón a Madrid para volver con él y resultó duramente reprendido por el líder justicialista, quien le reprochó haberse dejado manejar por elementos de izquierda ajenos al peronismo. Perón debía aterrizar en Ezeiza y ser luego el único orador en un palco instalado en el puente del cruce de la autopista Riccieri y la ruta 205, junto al barrio Esteban Echeverría, cerca del aeropuerto. La organización del acto fue copada por la ortodoxia, que integró una comisión de recepción integrada, entre otros, por Juan Manuel Abal Medina, Rucci, Lorenzo Miguel y Norma Kennedy. El teniente coronel Jorge Osinde, un íntimo de López Rega, fue el responsable de instalar un formidable aparato de seguridad totalmente ajeno a las fuerzas policiales. Sin embargo, el ala radicalizada del peronismo y otros grupos de izquierda también intentaron desde la tarde del día anterior ocupar posiciones estratégicas en el lugar, especialmente frente al palco. La multitud que se reunió fue estimada por los organizadores en 6 millones de personas, como evaluación un verdadero despropósito.
Fuentes más realistas calcularon la concurrencia en cerca de 1 millón de personas, algo de por sí extraordinario. Poco antes de la hora prevista para el regreso de Perón, se desató una terrible batalla campal entre los grupos antagónicos de la izquierda y la derecha. Cuando las columnas montoneras, con carteles que propugnaban la patria socialista, quisieron acercarse al palco, fueron recibidas a balazos. El saldo de la tragedia de Ezeiza fue estimado en 13 muertos y 365 heridos, pero se cree que las víctimas fueron muchas más, ya que hasta hubo ahorcados en los árboles del lugar. ¿Cómo explicar entonces esa frustración que produce el gobierno peronista del 73 al 76? Bueno, creo que las circunstancias externas e internas eran altamente desfavorables. Creo que además, cuando Perón llega a la Argentina en 1973, ya es un hombre que prácticamente ha cancelado su aventura biológica. Y en definitiva, creo que él era la última gran garantía que tenía el movimiento popular por él fundado para impedir que sectores de un signo evidentemente reaccionario operasen la frustración de la cual estamos hablando. ¿Eso explicaría el proceso de paulatina derechización que sufre el gobierno a partir de la caída de Cámpora? Bueno, yo creo que eso explica, no sé si desde la caída de Cámpora, pero creo que la muerte de Perón comporta una quiebra fundamental en la vida del movimiento peronista. Perón, no obstante lo avanzado de su edad, era un jefe con una gran lucidez política y que era una garantía para los sectores intervinientes en la vida del peronismo. La muerte de Perón nos sorprende a nosotros y nos sume en un marasmo del cual no pudimos salir. Son las 8:30 y estamos esperando de un momento a otro la llegada del teniente general Juan Domingo Perón, candidato Cámpora gobernó 49 días. Tras su renuncia y la del vicepresidente Vicente Solano Lima, a quien seguía en la sucesión Alejandro Díaz Vialé, presidente provisional del Senado, se le obligó a pedir licencia y marchar a Europa en misión nunca aclarada. Así, la sucesión presidencial recayó en el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, yerno y además incondicional de López Rega. Lastiri, famoso por su colección de corbatas, lo primero que hizo fue reemplazar a los 2 ministros camporistas del gabinete, Esteban Rigui, de Interior, y Juan Carlos Puig, de Relaciones Exteriores, por los ortodoxos Benito Llambí y Alberto Juan Viñes. También desplazó de la Universidad de Buenos Aires a Rodolfo Puig Ros, un disidente del Partido Comunista aliado al peronismo. Mientras tanto, se había convocado a elecciones para el 23 de septiembre. La fórmula Perón-Perón obtuvo el 62% de los sufragios. Balbín mantuvo su 25% y Manrique bajó al 12%. Perón juró por tercera vez como presidente el 12 de octubre de 1973 a los 78 años. Su triunfo no había logrado detener la violencia. 2 días después de las elecciones que lo habían consagrado, fue asesinado José Ignacio Rucci. Montoneros reivindicó el crimen, que fue la gota que colmó el vaso. El propio Perón encabezó desde entonces el enfrentamiento con el ala izquierda y abandonó sus intentos conciliatorios. Por lo demás, ratificó a Gelbart y siguió intentando el pacto social que la CGT aceptó a regañadientes, pues implicaba la suspensión de las convenciones colectivas. El 1 de mayo de 1974, durante una concentración en Plaza de Mayo, Perón, que había puesto al frente de la policía al comisario Alberto Villar, llamó estúpidos, imberbes y malvados a los montoneros y sus aliados, que se retiraron de la plaza. Habían llegado en columnas organizadas cantando «¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Está lleno de gorilas el gobierno popular». El 12 de junio, tras entrevistarse con Balbín y confesarle que se sentía enfermo y cansado, Perón habló al país y dijo que si su esfuerzo era inútil, se iría. También afirmó que mi único heredero es el pueblo.
El lunes 1 de julio a la 1 de la tarde, los médicos declararon oficialmente que Perón había muerto. Si esto fuera una ficción, yo le diría, estamos por cortar en lo mejor. Pero como esto no es una ficción, sino que es la realidad argentina, casi nunca se puede decir esto. Estamos por cortar en lo peor, o cuando se está por armar una de las tantas cosas peores. De cualquier manera, como yo sé que todo esto no lo podemos tirar de un solo programa, porque no solamente por una cuestión de espacio ni una cuestión comercial, usted no se lo aguantaría. Porque una cosa es vivir la historia, más o menos cronológicamente, estos baldazos en una sola.